Bueno, pues es un gusto que estés aquí de nuevo. Seguimos estudiando esta carta maravillosa de Efesios. El día de hoy vamos a ver Efesios capítulo 2, del verso 7 al 10. Dice la palabra de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La vida en Cristo muestra la gloria, el amor y la bondad de un Dios todopoderoso. Eh, Como hemos venido estudiando esta carta preciosa de Efesios, hoy vamos a ver parte de lo que es la salvación muy brevemente. Vamos a estar viendo también el propósito. Realmente la escritura nos deja mucho para cada uno de los creyentes. Tenemos que recordar cómo iniciamos Efesios capítulo 2, cuando dice vosotros y nosotros. Ya hace un conjunto de personas, tanto judíos y gentiles, haciendo pues esta obra maravillosa de parte de Dios por medio de la expiación de Jesucristo. ¿Para qué? Para conformar esta iglesia gloriosa, ¿no? La iglesia es gloriosa por lo que hizo Jesucristo, no es por lo que hace la iglesia, sino por lo que hizo el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a empezar con el primer versículo a estudiar el día de hoy. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que volver a recordar que esta carta hace mucho hincapié, sobre todo este capítulo 1 y 2, cuando nos habla en Cristo. Siempre es en Cristo. No deja nada afuera, todo es en Cristo. Bueno, vamos a ver la condición del tiempo. En cuanto a esta parte, para mostrar en los siglos venideros, recordemos que está escribiendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de lo que había de venir, ¿verdad? Y lo que ya estaba pasando en ese momento, ¿no? Porque en ese momento ya estaba presente la iglesia de Cristo. Y sobre todas esas abundantes riquezas de su gracia, que ya las vimos en el capítulo 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, dice Efesios 5:27, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta iglesia gloriosa, pues obviamente son todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, y estos siglos venideros es cuando no solamente es la parte a donde viene la cuestión del rapto que viene en Tesalonicenses, sino también esta parte maravillosa de el tiempo en el que se está viviendo o que se vivía en los tiempos de Pablo, a donde la iglesia se iba santificando a través de la comunión con el Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ir viendo a lo largo de este pequeño estudio. Dice Efesios 1:21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí vemos esta parte cómo abarca esta condición de tiempo, absolutamente la parte que nosotros nos toca vivir, es esta dispensación de la gracia. Pues de igual manera, esa iglesia la iglesia primitiva, la iglesia del Señor Jesús, estaba en esta parte de cuando Pablo escribió estas cartas, ya estaba esta iglesia, que es la misma iglesia que está ahorita, ¿no? Es no las personas, sino me refiero a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Su gracia y bondad no tienen límites. Vamos a ver ahí el capítulo de Romanos, capítulo 5, verso 20, dice,
pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí vemos claramente cómo esta gracia, estas riquezas, aquí si vemos, nos dice las abundantes riquezas, quiere decir que es más allá que una riqueza común, sino es abundante, y esa es su gracia, ese favor inmerecido, esa influencia de Dios en el corazón del hombre, y muestra también este atributo maravilloso que es la bondad de Dios para todos nosotros. Ahí volvemos a ver esta palabra nosotros, que ya es el conjunto de judíos y gentiles. Pablo lo escribe de esta manera, por eso dice, perdón, con nosotros en Cristo Jesús. Si recordamos cuando iniciamos a estudiar esta carta preciosa, vemos Efesios capítulo 1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Tenemos que recordar todo este contexto para que veamos que es a los santos, a los apartados, a los escogidos. Ya en clases anteriores hemos visto esta parte. En el Evangelio de Juan, de San Juan, en el capítulo 1, verso 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. La gracia, este tiempo maravilloso que nos tocó a nosotros, cómo es abundante, cómo ha alcanzado esta gracia y esta bondad de Dios al pecador que estaba en contra de Dios, estaba enemistado con Dios, cómo hay una reconciliación por medio de la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y es maravilloso cómo la gracia y esta fe que salva van tomadas de la mano para mostrar la gloria y la bondad de Dios. Vemos Efesios 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gracia y fe proceden de lo alto, obviamente, pues del Señor, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar brevemente el por qué la gracia y la fe proceden del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 5, lo vamos a recordar. Dice, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Recordemos que tú y yo, antes de llegar a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por gracia es que fuimos salvados. ¿Sí? También volvemos a retomar el capítulo 1, a donde dice, en el verso 4 del capítulo 1, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y en el verso 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque al Señor le plació que tú y yo fuéramos salvos, y esa es su gracia maravillosa que nos alcanzó. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Esto es bien importante que lo veamos, porque ya muchas veces al llegar a Cristo creemos que porque nos escogió el Señor, porque algo bueno vio en nosotros no hay nada bueno. Entonces aquí dice la palabra de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las obras del ser humano y cómo es imposible que a través de la obra o de las obras humanas pueda ser salvo. Dice, sino según el propósito suyo, o sea, el propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos.
Está hablando de la predestinación, que también tenemos que estudiar esta parte, ¿no? De la predestinación, antes de los tiempos de los siglos. Es importante ver cómo el Señor nos había apartado, y ya lo hemos visto en otros estudios dentro de este estudio de Efesios, cómo el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú y yo no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo, y Dios ya nos había escogido para este tiempo. ¿Para qué? Para mostrar su gracia, ¿de cuál? De Dios Todopoderoso, redimiendo al pecador por medio de la justificación, o de la justificación del Señor Jesucristo, de la expiación de nuestros pecados. Esto es maravilloso. Este Dios de bondad, hace todo el trabajo por nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe también el Señor nos la da. No es una fe que podamos producir nosotros. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es de Dios. Salmos 3:8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea su bendición. Y después Jonás, en el libro del profeta Jonás 2:9 nos dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, ¿de quién es? De Jehová, Yahweh, como quieras decirle, ¿no? No nos vamos a meter en ese rollo de que si es Jehová, que si es Yahvé, que si es Yahweh, ¿no? Estamos hablando del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el que nos redimió, el que nos salvó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este medio es esa fe que Dios pone en nuestro corazón. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Dios ya nos había apartado, ya sabía en qué tiempo tú y yo íbamos a recibir al Señor Jesucristo, que íbamos a recibir el Evangelio de nuestra salvación, la palabra de verdad, que también está aquí en el capítulo 1, verso 13, que recibimos esta palabra, ¿no? Que la recibimos por fe. Y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo que nosotros fuimos salvos en esta gracia tan maravillosa de Dios. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, no por obras humanas. Y ahorita vamos a darnos cuenta cuáles son estas obras humanas. Pudimos haber abarcado un poco más en Efesios capítulo 2, verso 8, acerca de lo que es la salvación, pero también te invito a que estudies esta parte de la salvación, que la vayas estudiando a la par que vas estudiando Efesios, para que podamos ampliar un poquito más este conocimiento y podamos entender muy, muy, muy bien lo que estaba escribiendo Pablo a través de esta carta para los santos y fieles que estaban en Éfeso, y pues ahí también nosotros estamos, ¿no? Estamos ahí implícitos en los santos. La salvación es por gracia, no por obras humanas. Romanos capítulo 3, verso 20, dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muchas personas piensan que la salvación es por obras, y aquí este versículo pues puedes tomarlo como base para mostrar que la Biblia dice que por la ley solamente se da el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley mosaica, en primera, pues ningún ser humano puede cumplirla. En segunda, nos va a mostrar la condición de pecado que tenemos. Y esto pues obviamente nos va a llevar a requerir de un Salvador, ¿verdad? Algunas otras religiones, como los Testigos de Jehová, lo digo con mucho respeto, pues es por obras, tienes que hacer algo para llegar al paraíso, como ellos lo mencionan. De igual manera,
la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es como se nombra, como se debe de nombrar, debemos de hacer hincapié en eso, también es por obras, pero aquí Romanos 3:20 dice que por obras solamente se muestra el pecado. Es muy importante que conozcamos esta parte de las obras. Las obras de la ley son obras que el humano puede intentar hacer, pero al final del día se va a cansar, ¿sabes? Al final del día nos vamos a cansar porque solamente va a mostrar nuestra condición de pecado y es mejor no mostrar esta ley mosaica para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Es mejor hacer obras. Aquí Gálatas 5:19 nos dice también otras obras, fíjate, estas son de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y en el 20 sigue con otro listado. Vamos ahí para completarlo. Ya no lo metí ahí en la diapositiva porque pues no cabe y nos llevamos más diapositivas, ¿sí? Pero vamos a verlo aquí ahorita para que podamos comprender todo esto. Gálatas 5:19, ahí en su Biblia búsquenlo. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya que os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son otras obras, son las obras de la carne. Y adelante en el 20 vamos a ver el fruto del Espíritu Santo, pero ese ya es otro tema. Vemos que estas obras tampoco nos van a llevar a la salvación. Es muy claro en el verso 21, donde nos dice que quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios. O sea, el practicarlo, ¿sabes? Estas son otro tipo de obras, son obras de la carne que no nos van a llevar a la salvación. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí vemos otro tipo de obras, las obras de las tinieblas. Es decir, ¿de qué está hablando? Pues de Satanás y de sus secuaces, ¿verdad? También son obras. ¿Por qué podría ser obra humana? Porque acuérdate que podemos ser influenciados por las tinieblas. Si no tenemos y no llevamos una relación correcta con Dios, pues es obvio que estas tinieblas pueden sugerirte hacerlo y tú ir sobre las obras de la carne, ¿no? Estas obras de las tinieblas dice que las desechemos, ¿verdad? Y que nos vistamos las armas de la luz, es decir, con la palabra de Dios, que pasemos todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir. ¿Por qué? Por las escrituras, y de esta manera pues seremos estas armas de la luz, ¿no? Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, resulta que tú le dices a una persona, ¿sabes qué? 2 hombres, 2 mujeres no se pueden casar, y te dicen eres un homofóbico. No, porque aquí dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Y esto reprenderlos no se trata de que señalemos a las personas, a los individuos, más bien se trata de llevarlos al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Cómo? Con paciencia, con amor, ¿sí? No se trata de estar señalando y agarrando a bibliazos a medio mundo. Tampoco eso nos lleva a la salvación. Recordemos que estamos viendo parte de la salvación. Por eso aquí
Pablo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros podamos estar estudiando, podemos estar compartiendo, podemos todo esto, pero nada de eso, ninguna obra humana sirve para salvación, porque esa obra ya la realizó el Señor Jesucristo, ¿sí? Nada podemos hacer nosotros en ese sentido. Nosotros lo único que pusimos, pues, fue nuestro ser, entregárselo al Señor. No hay otra cosa. Y aquí es muy clara esta parte de las obras, cómo influyen al ser humano, y muchas veces el ser humano piensa que está haciendo lo correcto o que con eso se va a ganar el cielo. Muchas personas están apoyando la parte de la inclusión de géneros y todas estas cuestiones, creyendo que es una buena obra y hasta muchos se atreven a decir, no, es que Dios es bueno y ama a todos. O sea, eso es real. Dios es bueno, es real. ¿Ama a todos? Sí, los que están en Cristo. La Biblia dice que está enemistado con el pecador y con su pecado. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Entonces, la persona que dice que Dios es bueno y que ama a todos, pues solamente conoce la verdad a medias, y una verdad a medias no es una verdad completa. Es por eso lo importante de estudiar las Escrituras, porque de esta manera se nos va a despejar la neblina, las telarañas que podamos tener en los ojos. Es bien, bien importante el que estemos meditando en cada versículo. Por ejemplo, aquí, no por obras, pues ya vimos estos eh, tres tipos de obras. Las obras de la ley, es decir, queriendo cumplir la ley, pues no vamos a llegar a la salvación, ¿verdad? No tienes manera de gloriarte. Acuérdate del joven rico que dijo, no, pues yo las hago todas, ¿no? Igual le dijo a Jesús que él podía haber cumplido casi todo, ¿no? Dice, ok, deja todo lo que tienes y sígueme. Y ya no pudo ahí, ya su corazón estaba puesto en las cosas del mundo, ¿no? Entonces, no puedes seguir a Cristo si las cosas están puestas en las cosas del mundo. Vemos que no se puede cumplir la ley y pues obviamente las obras de la carne pues menos te van a llevar a la salvación, simplemente pues te van a llevar a, a, a un lugar muy alejado de Dios, ¿sí? Vemos también la parte de las obras de las tinieblas, y pusimos como mención esta parte de la inclusión de género y todo esto, ¿por qué? Porque es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es lo que es el ejemplo más práctico, es una obra de las tinieblas, la pedofilia, todas estas cuestiones que están sugiriendo, y digo sugiriendo porque las sugieren en el gobierno y luego las empiezan a hacer ley y después ya es ya chaleco que tú y yo vamos a tener que someternos a esta situación, pero pues obviamente los que estamos en Cristo vamos a tener que reprender esta situación y levantar la voz en el sentido no, eh, en el sentido de no, vamos a levantar la voz, pero no como lo hacen ellos, sino con la palabra de Dios. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Dice que no participemos de estas obras, ¿eh? Este, muy bien, no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien hay que reprenderlas. Muy bien, vamos al verso 10. Dice, ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nueva vida en Cristo Jesús. Hoy tenemos tú y yo una nueva vida y está en Cristo Jesús. Efesios 2:1, lo vamos a recordar. Dice, y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros. Ya recordamos a quién le está hablando, ¿verdad? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Pues el Señor Jesucristo por medio de esa expiación de pecados. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6 lo estudiamos la semana pasada, semana antepasada, que juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos y Él nos dio una vida nueva. ¿En qué? En Cristo Jesús. Somos hechura suya, Él nos hizo. Ahorita esta parte, nosotros estamos viviendo una nueva vida. Es decir, no quiere decir que estamos como reiniciando, no. Es una nueva vida, es una nueva criatura. Todo fue hecho nuevo. Aquí 2 Corintios 5:17 nos lo menciona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí vemos esta parte, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas buenas obras. ¿Sí? Es importante que sepamos que Dios no te dio un chance. Dios te dio una nueva vida, una identidad, un propósito. Y es bien, bien importante que sepamos todo esto, porque de esta manera vamos a poder caminar con libertad, vamos a poder caminar con la seguridad de quién fue el que nos creó y para qué nos creó. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos da una nueva vida y esto es maravilloso. No debemos de olvidar que somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Es bien importante esto porque muchas veces nos vamos textualmente, los cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y creemos muchas veces que andamos en las obras de Dios cuando no es así. Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son esas buenas obras. Seguimos en el 2:10, buenas obras. Vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 14, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo ahí? Bueno, estaban hablando acerca de lo que Jesús hacía o de lo que Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra. Y es por eso que debemos de conocer los evangelios y la vida de Jesús, para darnos cuenta cuáles son esas buenas obras. ¿Sí? Ahí vemos también en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, había testimonio de que Jesús era hijo de Dios. Había congruencia, le llamaría congruencia el mundo, ¿no? Para nosotros, los que estamos en Cristo, es testimonio. Puede ser congruente con lo que hablamos y decimos. Jesús hablaba de amor y obviamente Él nos enseñó amor en todo tiempo. El Señor Jesús hablaba del poder de Dios y sin lugar a dudas Jesús tenía ese poder. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, tenía una relación con su Padre tan maravillosa. Y es por eso que debemos de conocer bien los evangelios. No solo leerlos como historias, sino ver realmente estas buenas obras de las cuales habla la Escritura. Inclusive no recuerdo si es en Juan, a donde se nos dice que
que estas obras que hizo Jesús no alcanzaría un libro para escribirlas, ¿no? Estoy parafraseando algo que me vino ahorita a la mente. En el libro de San Juan, capítulo 13, verso 14, Jesús nos enseña con el ejemplo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, el Señor nos enseña la humildad, nos enseña a dar la vida por los demás. Estas son las buenas obras de las cuales está hablando este versículo de Efesios 2:10. Estas buenas obras, el testimonio que tú estás dando cuando eh, te dices hijo de Dios. Estas son las obras que Él preparó de antemano. Tu testimonio. ¿Qué estamos haciendo? Si realmente solamente somos religiosos, que estamos memorizando versículos, o realmente estamos atesorando la palabra de Dios y haciéndola viva. Acuérdate que Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, si Jesús, si el Espíritu Santo está morando en nosotros, pues también tenemos que dar ese ejemplo a los demás y no es así de, miren, lo estoy haciendo bien. No, no, no. Simplemente es para que nosotros andemos en estas obras, ¿sí? Aquí vemos al Señor humillándose, lavando los pies de sus discípulos y también ahí les encarga, ¿no? A los discípulos también debéis lavar los pies los unos a los otros. También nos encargó amarnos los unos a los otros. Nos encargó también amar a sus enemigos. Y tenemos que recordar en la cruz cuando Jesús, antes de morir, la parte humana, cómo es que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un acto de amor hacia sus enemigos, que éramos tú y yo, ¿verdad? De hecho, la obra redentora también forma parte de ese amor, ¿no? Ya lo estudiamos en el capítulo 1. Él puso su vida y él también la toma por amor al Padre. O sea, Él nos enseña en todo tiempo, Jesús nos enseña cuáles son esas buenas obras. Es como muchas veces nos han mencionado en las predicaciones, seguir las pisadas de Jesús. Esas son las buenas obras. Y obviamente a ti no te van a costar trabajo ni a mí cuando estamos y seamos llenos del Espíritu Santo, porque no es una obra humana, acuérdate, es algo celestial, es algo de ahí arriba. Y ahí es donde entra el fruto del Espíritu Santo: paciencia, gozo, paz, benignidad, fe, templanza. Todas estas características del fruto del Espíritu Santo se hacen vivas en ti y en mí cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo. Tienes que recordarlo esto para no sentirte condenado y que no venga Satanás a meterte cosas a la cabeza. Lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 13, no, perdón, sí, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, ya el Espíritu Santo está en nosotros para que podamos ejercer todas estas buenas obras que Dios ya puso de antemano, y ahí está Jesús enseñándonos cómo. Lo que ahora nosotros tenemos que hacer es lo que dice Gálatas 5:20, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vamos a leer Gálatas 5:20 para que podamos entender. Aquí. Perdón, no, 5:20 no.
5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el 16 era el que quería mencionar. Digo, pues, andad en el Espíritu. Ya vamos tomando un poquito de relación en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es una marcha constante, andar, para que anduviésemos en ella. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué tal? No se trata que, pues obviamente, no sé, el darle de comer al que no tiene, sí reflejan el amor de Jesús, siempre y cuando no estés, o no estemos, ¿verdad? Dijo el otro, no estemos, pues haciendo mención de eso, ¿no? Tomando fotos en redes sociales, aquí ayudando a esto y al otro, no, pues no. O sea, yo creo que Jesús no andaría con un teléfono tomándose fotos. Más bien la gente le tomaría fotos, ¿no? Porque es algo así como que, wow, ¿qué está haciendo? Este, pero bueno, me estoy desviando. Eh, pero realmente estas obras son las que Dios preparó de antemano y nos puso a Jesús como ejemplo. Jesús nos enseña cómo seguir eso, cómo hacerlo, esas buenas obras, que no es otra cosa más que el resultado de una relación viva entre el creyente y Jesús. Mientras tú tengas tus tiempos devocionales, mientras tú tengas tu tiempo de oración y sea genuino, mientras te estés llenando del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, este fruto y sus características, por así llamarlas, van a salir de manera natural. Tenemos que acordarnos lo que el Señor Jesús nos dijo y con eso vamos a concluir, con lo que el Señor Jesús nos mencionó acerca de la vid y de los pámpanos. Está hablando de una relación viva, una relación que es constante, que es diaria, que es principal para que pueda dar fruto. Si no, no hay fruto. Entonces, y nos damos cuenta que todo esto es el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nada es de nosotros. Recién le comenté a alguien que se molestó. Le dije, no podemos ser más buenos que Dios. Y muchas veces las personas creemos que podemos ser más buenos que Dios y eso realmente no está, no existe. Solamente en la mente de aquel que no ha alcanzado a ver la verdad en su totalidad o que le falta estudiar un poco, caminar un poco con Jesús para que pueda comprender esto. Es decir, bueno, pues es un estilo de vida, ¿no? Efesios 2:10, seguimos en Efesios 2:10. Eh, estas buenas obras es un estilo de vida. Colosenses 3, del 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Recordemos la oración apostólica que Pablo hace en Efesios capítulo 1, verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. O sea, Pablo oraba porque nosotros alcanzáramos a ver lo que Dios hizo a través de esa obra redentora de Jesucristo y los alcances que tiene esa expiación, los alcances que tiene esa remisión de pecados. Aquí dice, no mintáis los unos a los otros. Ahí vemos una obra de la carne, sino que habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, es decir, con todo lo que hiciste, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Es por eso que debemos de conocer quién es Jesús, cuándo es Jesús, dónde es Jesús, para qué es Jesús. Porque de esta manera vamos a tener un estilo de vida adecuado y vamos a mostrar realmente la imagen de Jesús. Confirmación a Cristo. Esto también es súper importante. ¿Por qué? Porque este estilo de vida debe ser una confirmación de que hemos recibido al Señor Jesucristo, que en nosotros mora el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 1:21 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo. Bueno, ahí vamos a pensarle un poquito. Para mí vivir es Cristo. Bueno, ¿qué es vivir en Cristo? ¿Qué es vivir a Cristo en tu vida? Bueno, vivir a Cristo en mi vida es tener un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Él ya me dio todas las herramientas. Acuérdate que tenemos al Espíritu Santo, que es ¿qué? Nuestro ayudador, ¿verdad? Es quien nos ayuda, el que nos guía, el que nos va diciendo. Por eso aquí dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir a ti, a tus deseos, lo podemos tomar de esta manera. A las obras de la carne, a las obras de las tinieblas, a las obras de la ley. Sino realmente tener esta vida de acuerdo a Cristo. Pero ¿cómo la voy a tener si me da flojera leer los evangelios, estudiar los evangelios? No sé qué hizo Jesús o qué hacía. Acuérdate de lo que dice Pablo, dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo no lo estaba diciendo por jactancia de, ay, vean qué picudo soy. No. Simplemente para que vieran una referencia, ¿no? Pablo, al igual que los demás discípulos, dieron la vida, literal, dieron la vida por Cristo. A ti y a mí, o a lo mejor no a ti y a mí, a alguna otra persona no le saluden en la iglesia y ya se quiere de la congregación. Entonces, ¿qué pasó? Si el Señor nos manda amarnos los unos a los otros, que no mintamos los unos a los otros, que nos amemos con un amor verdadero. Estas son esas obras que Él preparó de antemano y de repente andamos buscando obras, ¿no? A ver, yo me voy a los camiones, que está bien. Yo me voy afuera de los hospitales, está muy bien, porque se debe de predicar el Evangelio. Pero ¿realmente lo estás haciendo por amor a Dios y por amor a las personas? ¿O solamente es para una jactancia decir, pues yo sí, sí la hago, ¿no? Yo sí estoy aquí haciendo la voluntad de Dios. Y probablemente en casa le estás mintiendo a las personas de tu hogar. Entonces no hay un testimonio tal cual, no hay una coherencia, no hay una credibilidad en nuestras vidas.
Entonces, debemos de hacer lo que el Señor Jesús hizo. Y aquí dice, porque fuimos hechura suya. Ya vimos que fuimos creados en Cristo en el capítulo 1. ¿De qué manera? Somos criaturas nuevas. Ahora, estas obras que hay, Dios ya las preparó de antemano y vemos cuáles son esas obras. Y van a ser parte de dar el testimonio o la congruencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Satanás se sabe la Biblia por completo, memorizada más que tú y que yo. Pero su estilo de vida no es el adecuado, nunca lo ha sido. Entonces el hecho de que me sepa las escrituras o te sepa las escrituras no indica que estemos llevando una relación personal con Jesús, sino más bien tu estilo de vida va a confirmar que el Espíritu Santo está en ti y que tienes a Cristo en tu corazón. Es maravillosa la escritura, cómo nos enseña estas cosas, esta carta de Efesios 2:10, esta parte de estas obras, ¿no? Yo estaba, se los puedo decir, estaba confundido y pensaba yo que estas obras las tenías que hacer tú o yo. O sea, sí son parte, pero es que Dios ya las puso de antemano. Y no tiene que ser que yo las force. Como el fruto va a salir de manera natural y se va a dar y se va a reflejar. No tengo que poner los reflectores, no tengo que alzar la mano, vean, no, 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 no. Se va a dar de manera natural, que se entienda, no natural carnal, sino natural porque tienes al Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta de esta confirmación de Cristo, ¿no? O de esta confirmación que tú tienes una vida en Cristo. Y pues quise cerrar este pequeño estudio con Juan 15, el verso 4, 5 y el 8. Ahí tú te avientas todo el capítulo 15 en tu casa, ya sabes, tienes que estar anotando y tomando esas referencias, ¿no? El resultado de la salvación es una vida con propósito. Pues, ¿cuál? Pues mi relación con Jesús, ¿no? Tengo que tener una relación correcta con Él para poder andar en esas obras. Dice, permaneced en mí. Estas son palabras de Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, pues no vamos a poder llevar ese fruto, ¿eh? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que aquí estamos viendo esta parte como Jesús en el verso 8 dice, y así, y seáis así mis discípulos, es decir, una persona que lleva una disciplina. Y aquí nos habla Jesús de esa relación y pone como ejemplo eh, la vid, el árbol de uvas. Si no hay árbol de uvas, no hay uvas. Y hemos visto los racimos, ¿no? De uvas están tremendos, mucho fruto. Dice, pero separados de mí nada podéis hacer. Es decir, puedo ser un activista lleno de buenas obras, lo pongo entre comillas, un activista que no tiene una relación con Jesús, pero esas obras son de la carne. Puede ser vanagloria, no necesariamente porque estás lleno del Espíritu Santo o porque tienes una relación constante, viva y eficaz con Jesús. Entonces aquí la invitación es que tomes en serio tu relación con Cristo,
que obviamente aquí nos deja el contexto Pablo de quién eres en Cristo, te da una identidad de todo el capítulo 1 y te la sigue reafirmando en el capítulo 2 y te está dando ya un propósito, la escritura, que lleves mucho fruto. No solamente una persona, todos los que están en Cristo deben llevar mucho fruto y se debe de ver, no se puede esconder. Se va a ver por sí solo. Y pues nada, amigos, con esto concluimos este estudio. Nos quedamos en el 10. eh, Todo el capítulo 2 del 1 al 10 nos habla de la gracia, salvos por gracia. Acuérdate que es por gracia, ya lo vimos brevemente. Y la semana que viene vamos a empezar a ver reconciliación por medio de la cruz, que es el tema que sigue. Te invito a que no te desconectes. Si eh, vas desfasado de los estudios, ahorita como que te agarramos en upside, no te preocupes, en YouTube están todo el capítulo 1 y se está grabando ahorita el capítulo 2. Lo hacemos de esta manera por si alguna vez no puedes asistir a la clase, que no sea pretexto para que no vengas, puedas retomar la clase en YouTube. Y si es de bendición en tu vida, pues compartirla también, ¿verdad? Porque seguramente va a ser para bendición de más personas. Y pues nada, mi querido hermano, te espero en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga y pues recuerda, tenemos que seguir estudiando para que nuestra fe crezca, para que nuestra relación con Jesús crezca y realmente llevemos una vida con mucho fruto. Dios te bendiga.